juega la magia con el Festival de Títeres Lucio Spíndola. Viernes de ciencia y hoy nos acompañan en el estudio los integrantes de Iron Space Studio, quienes desarrollan trajes espaciales. Ya verán de qué se trata. Bienvenidos a Noticias 22, gracias por acompañarnos en este cierre de semana. Laura Barrera, Karen Rivera, hola Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y sin más preámbulo, vamos a iniciar hoy con una celebración, la conmemoración del 5 de mayo. Efectivamente que se suma a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México. Desde hace más de 90 años, en el pueblo de Peñón de los Baños, se lleva a cabo la representación de la batalla del 5 de mayo de 1862. Fue en la década de los 30 cuando dio inicio a esta representación del suceso histórico, donde tropas mexicanas encabezadas por el general Ignacio Zaragoza vencieron al ejército francés. Han sido 90 años de tradición de esta representación, en donde los vecinos del Peñón de los Baños, pertenecientes a la alcaldía Venustiano Carranza, se caracterizan como integrantes de los pueblos originarios del estado de Puebla y otros como soldados del ejército francés. Cabe destacar que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la declaratoria de la representación de la batalla del 5 de mayo de 1862 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México. Los batallones y contingentes son organizados por las familias del pueblo, por lo que los papeles de generales mexicanos, franceses, ingleses y españoles son heredados de padres a hijos. Y fue así como entre música de banda, miles de participantes y espectadores salieron a las calles a hacer esta representación, pero por primera vez como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México. Para Canal 22, Norma Guzmán. Y una gesta escénica se desarrolla en Hungría. México está representado en esta Olimpiada por las mujeres de Emiliano. San Emiliano Zapata. Con la dramaturgia y dirección de Conchi León, Las Mujeres de Emiliano es el montaje que representará a México en la Olimpiada de Teatro en Budapest, Hungría. La pieza presenta a mujeres que orbitan en torno a la figura del héroe revolucionario Emiliano Zapata, su madre y su hermana, la partera que lo trajo al mundo y una de sus amantes. Tiene mucho de la alegoría mexicana, mucho de esta manera que tenemos de construir a los héroes históricos, de pensarlos, de hablar de ellos, aunque realmente nos han quedado bastante lejos, ¿no? No sabemos a ciencia cierta si lo que se nos ha dicho de ellos es verdad o no, y pues en palabras de quién esa historia, la historia de la vida de esas figuras se fue llegando hasta nuestros días. La pieza construye y deconstruye la figura de Zapata desde las voces femeninas, a veces con humor y otras con un tono desgarrador. El montaje llega al Göbekli Hilda Stage de la capital húngara, bajo el impulso de la Compañía Nacional de Teatro. Ha sido muy afortunado que la Compañía Nacional se presente en un escenario donde pues estarán las mejores compañías del mundo. Todo esto es, hay que decirlo, gracias a la gestión de Aurora Cano, la directora de la compañía, y nos presentamos en el Göbekli Hilda Stage el día 8 de mayo a las 7:30 de la noche, ahí en Budapest. ¡Ay, cómo le gustaba montar la papaya, Emiliano! Después de su presentación en Hungría, el montaje llegará al escenario del National Museum of Mexican Art en Chicago, Estados Unidos, el 2 y 3 de junio. Para Carla Camarillo, la proyección del teatro mexicano comienza por casa. Hace falta comenzar por la voluntad de que se siga promoviendo el teatro aquí mismo, ¿no? Para que la población mexicana sea la primera en saber qué nivel de artistas de la escena teatral tienen en su país, ¿no? Y bueno, lo otro es una cosa de voluntades, pienso. Luego de esta gira, la Compañía Nacional de Teatro planea una temporada en su sede de la Ciudad de México. Noticias 22, Víctor Gaspar. ¡Más rapidito!
Pedro Valtierra nos ha invitado a ver desde su lente las otras caras de la historia. Y ahora las mujeres que luchan también conquistan el universo virtual. La participación de las mujeres en grupos armados de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, República Árabe y México ha sido registrada por Pedro Valtierra. La mirada de Pedro Valtierra es muy particular. Desde que inició en el fotoperiodismo por ahí de los años 70, mediados de los años 70 en presidencia, creo que ahí empezaba como a verse un poquito esta mirada hacia los desprotegidos, hacia los grupos minoritarios, los grupos marginados, y la fue afinando los problemas sociales, la lucha de los trabajadores por sus derechos, la lucha de los gays en ese entonces, de los 80, que ahora es la comunidad LGBT+, por sus derechos, por el derecho a los derechos básicos humanos, ¿no? El derecho de los niños a la educación, el derecho de los grupos, de los pueblos indígenas. La exposición Ellas, las que luchan, había sido presentada de manera física en el 2019 en el Palacio de Minería. Ahora se ha hecho una selección de 19 imágenes para la plataforma Memorica. ¿Qué vamos a ver en estas imágenes de Pedro? A las mujeres en el ámbito, en un contexto bélico, pero no como esta mujer que la tienen que proteger, ni como esta mujer como con rasgos masculinos, no, seguimos viendo a esta mujer con los rasgos que nos caracterizan de ser mujer, pero también de ser guerreras y de ser guerrilleras, y de romper en ese momento, en los años 70, 80, finales del 2000, romper esta característica, entre comillas, de que la mujer no lucha, ¿no? Al contrario, vemos a mujeres con el rifle, vemos a mujeres tomando tácticas guerrilleras, corriendo en Managua. La muestra, la cual estará en línea de manera permanente, además incluye textos que dan contexto sobre las luchas armadas en las que participaron estas mujeres. La mirada del fotoperiodista es siempre respetuosa, contundente y mostrando el compromiso social que tiene. Y creo que esta preocupación por las clases sociales, por reivindicar las clases sociales menos favorecidas, por mostrar sus imágenes como un reclamo, como un foco rojo de volteen a ver a las mujeres guerrilleras, pero también volteen a ver a los grupos vulnerables, a los obreros que luchan, que se desnudan para exigir condiciones dignas de trabajo. Creo que esa es la característica y el sello personal de Pedro, la justicia social que hace que su ojo sea mucho más sensible. Noticias 22, Alberto Aranda. A veces la memoria viaja en ferrocarril. Y hoy celebramos el recinto encargado de preservar la historia ferroviaria de México. El 5 de mayo de 1988, el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos abrió sus puertas con un solo objetivo: apoyar la conservación y la difusión del patrimonio ferroviario de México. Y se decidió que fuera justamente en la ciudad de Puebla, en un espacio histórico emblemático, porque el museo está establecido en lo que fue antiguamente la estación del ferrocarril mexicano, que es la primera línea ferroviaria completa que se construyó en el país. Para conmemorar su aniversario 35, durante todo el mes de mayo, se ha preparado un programa que busca reconocer el valor, la importancia y trascendencia del museo como un espacio de conservación. Tenemos actividades académicas, tenemos actividades recreativas para nuestro público y bueno, también tenemos ahí algunas otras actividades que tienen que ver más como con campañas de difusión, todo en este sentido, pues de recuperar el conocimiento de esta fecha emblemática. Un ciclo de charlas dividido en dos se abocará por un lado a las investigadoras del ferrocarril y por el otro a las vías convergentes. Habrá novedades editoriales como la publicación del libro de Marlene Barba, los talleres del ferrocarril en Aguascalientes, historia, arquitectura y memoria obrera, o el lanzamiento del blog Más allá del tren.
Vamos a estar desarrollando un proyecto que también ha tenido muchísimo éxito, que es Día de Trenes. Las unidades que vamos a estar abriendo van a ser el coche dormitorio Perú y la locomotora Coahuila Zacatecas. El público va a tener pues la oportunidad de subir estos espacios, de recorrerlos a través de una visita guiada. En las instalaciones de Radio Educación se puede visitar Mi Corazón Extraña el Tren, Viaje en el Vagón Sound System. Y a través de Spotify podemos escuchar el testimonio de algunas personas que se entregaron al ferrocarril en México en la serie Vidas Férreas. El programa presencial y digital de actividades pueden encontrarlo en la página y las redes del Museo Nacional del Ferrocarril Mexicano. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Diversas actividades, Laura, llama de manera particular la atención esta que tiene que ver con el vagón Sound System. Efectivamente, ¿qué les parece si conocemos un poquito más de esta experiencia acústica sobre rieles? Algunos todavía recordamos con nostalgia los viajes en tren, pero para evocar nuevamente esta experiencia está la exposición Mi Corazón Extraña el Tren, Viaje en el Vagón Sound System. A través de fotografía, instalación sonora y testimonios de músicos mexicanos, el Museo Nacional de los Ferrocarriles de México ofrece esta muestra en el vestíbulo de Radio Educación. Se hizo un registro fotográfico de cada una de estas experiencias y bueno, pues juntando todo, pues se llegó a esta maravillosa exposición. El Vagón Sound System en realidad es un ejercicio radiofónico donde se hacía un programa en vivo, local por supuesto, no teníamos alguna transmisión a una emisora, pero había público ahí presenciando las entrevistas con estos músicos y pues de ahí se hicieron las grabaciones y se obtuvo este material. Algunos de los músicos que participaron incluyen a Adanovsky, Alonso Arreola, Jaime López, José Cruz de Real de 14, José Manuel Aguilera de La Barranca, Manuel García de Los Bunkers y Poncho Figueroa de Santa Sabina. Fue justamente a través de la memoria recordar estas experiencias de su viaje en tren. Pues algunos nos hablaron desde descripciones de los paisajes, anécdotas de la infancia, recuerdos familiares, amores, por supuesto, a bordo del tren, desamores, encuentros fortuitos. Todas estas anécdotas, todas estas remembranzas estuvieron siempre presentes y fueron el hilo conductor de estos testimonios en donde participaron músicos mexicanos y extranjeros. La muestra se da en el contexto del 35 aniversario del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Son 14 fotografías las que acompañan la instalación. De Wendy Pardo, fundamentalmente, y de Gema Rodríguez. Son 14 fotografías, la producción sonora está a cargo de Hugo Cabrera y bueno, también comentarles que este proyecto se hizo en coordinación con un colectivo de periodismo ciudadano que se llama Subterráneos y de ahí pues ahora sí como las vías del tren surgieron otros proyectos maravillosos radiofónicos. Mi Corazón Extraña el Tren, Viaje en el Vagón Sound System, se presenta en el vestíbulo de Radio Educación hasta el 30 de mayo. En la imagen, Saúl Nieto y Baldomero Ochoa, Víctor Gaspar, Noticias 22. Mexicanos diseñando trajes espaciales al regresar, Rafa. No se lo pierdan aquí en Noticias 22. Ya volvemos. Usar el celular al conducir se ha convertido en la principal causa de accidentes viales. Los mensajes que debes leer cuando manejas no están en tu celular. Maneja con precaución. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Habla Mario Delgado, presidente de Morena. Una vez más, cientos de miles de mexicanas y mexicanos tomamos las calles para refrendar nuestro compromiso con el presidente y gritar fuerte y claro que la 4T cada vez es más grande. Por fin tenemos un gobierno austero, humanista, que lucha contra la corrupción. Juntas y juntos, sigamos por el camino del cambio verdadero, porque cuando gana Morena, gana el pueblo, y el pueblo está con la Cuarta Transformación. Morena, la esperanza de México.
Una disputa entre España y Filipinas. Adiós, patria adorada. Una contienda que destruyó familias y esperanzas. Canción de cuna para el misterio trágico. Primera parte. Dirección, Lav Díaz. Es parte del ser humano. Cinema 22, muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Viernes, 22:30 horas. La ciencia espacial ha traído muchos aportes a la vida cotidiana, pero también a la ciencia ficción y de regreso. La ciencia ficción ha inspirado a cualquier cantidad de artistas y creadores como los que acompañan a Karen Rivera esta noche, Laura. Efectivamente, diseñadores mexicanos, está muy interesante, Iván Hosking y Arturo Monluy, quienes han creado trajes espaciales. Vamos contigo, Karen, adelante. Gracias, Laura. Rafael, poco se conoce que México tiene un papel importante en la elaboración de trajes espaciales. El caso del mexicano José Fernández es quizá uno de los más difundidos porque diseñó los trajes de los astronautas de la compañía SpaceX. Y también está el caso de la mexicana Esther Márquez, quien participó en el diseño del traje espacial para la próxima misión a la Luna por parte de la NASA. Hoy, efectivamente, en el estudio estamos de manteles largos porque me acompañan Iván Hosking y Arturo Monluy, quienes son parte de Iron Space Studios. Muchas gracias, por estar aquí. Bienvenidos a este estudio y hablar un tema apasionante. Claro. El espacio, la conquista. Pero bueno, primero, ¿qué es Iron Space Studios? ¿A qué se dedica? Bueno, te platico brevemente. Iron Space es una empresa dedicada a la caracterización y efectos especiales para cine, comerciales. Pero lo que nos caracteriza principalmente es que manejamos alrededor de 38 procesos industriales con maquinaria industrial, aparte de lo convencional, que es la caracterización y toda esta parte. Entonces, tenemos especialistas en diferentes áreas, alrededor de una persona maneja alrededor de 5 especialidades, por ejemplo, técnicas o industriales, que nos permiten llevar más allá toda esta parte de caracterización. Y pues en este caso, lo que son los trajes, ¿no?, espaciales. Ustedes hacen trajes espaciales. A ver, lo han hecho para series televisivas, Sí. lo han hecho se ha hecho para películas, pero ustedes también proponen hacer trajes ya, prototipos que se utilicen en lanzamientos. Primero, me gustaría preguntarles, ¿cuáles, qué características deben tener un traje espacial y cuál es también la complejidad de los materiales? Justo como lo mencionabas, por ejemplo, José Fernández y Esther Márquez, pues bueno, ellos iniciaron esto como diseñadores conceptuales y ahora lo diseñan para SpaceX y la NASA. Nosotros también lo hemos hecho para plataformas de streaming y eso nos ha llevado, por ejemplo, a la NASA a tener este know-how de cómo se hacen los trajes espaciales. Y justamente son muchos dispositivos los que integran un traje espacial, desde entender, y eso nos tocó a nosotros cuando estuvimos en el Johnson Space Center, que nos explicaran, nos enseñaran, capacitaran, porque no solamente es... hay que diferenciar entre un traje de caminata espacial y un traje de supervivencia. Son totalmente diferentes. ¿Cuáles son los que ustedes realizan? Nosotros hacemos los de supervivencia, que es el Advanced Crew Escape Survival, y esos son trajes especiales de lanzamiento y de regreso a la Tierra. Porque hay que entender que no es lo mismo cuando lanzas una persona por gravedad, la sangre baja, entonces los trajes tienen que actuar como torniquetes, tienen que actuar también para la descompresión cuando llegas a la Tierra. Todo eso lleva a un sistema, vamos a decir como si fueran torniquetes, más aparte los gorros de comunicación, aparte todo lo que lleva el equipo de supervivencia, que es desde paracaídas, balsas, tanques de oxígeno, los cascos mismos. Nosotros tuvimos que entender y comprender, por ejemplo, el proceso de presurización de los cascos. ¿Qué es eso? Es para que, por ejemplo, lleva un vulcanizado que se llama, para que el traje, cuando, por ejemplo, entran a las albercas de entrenamiento o si llegaran a caer al mar, no se ahoguen los astronautas o sea, no les entre agua y no se ahoguen con el casco.
Entonces tienen que presurizar el casco, que quede perfectamente sin salida del oxígeno, porque aparte van conectados al tanque de oxígeno, y esto permite que, por ejemplo, no solamente los astronautas, sino los actores que también, por ejemplo, utilizan nuestros trajes, tengan trajes funcionales como los de la NASA para hacer las escenas dentro del agua, dentro de las albercas de entrenamiento. Estamos hablando de 600 piezas mecánicas aproximadamente las que requiere un traje, ¿no? Es correcto, sí. Son piezas que se ensamblan entre sí y cumplen diferentes funciones. Son mecanismos, por ejemplo, lo que menciona Arturo es precisamente el presurizado es como la parte hasta cierto punto más compleja porque debe ser completamente hermético. Okay. El problema es que no se puede sellar un traje, por ejemplo, si no se oxigena o si no se refrigera. Entonces es como cuidar todos estos mecanismos, ver que las válvulas estén abiertas, cerradas, o sea, que todo esté acorde para hacer las pruebas y el funcionamiento. Detrás de estos trajes que hace unos momentos veíamos precisamente en pantalla, porque lo que estamos viendo en pantalla son los trajes que ustedes elaboraron, diseñaron, hay una investigación profunda, pero me surge una duda. Los seres humanos tenemos necesidades biológicas. Sí. ¿Cómo es que se van también adaptando estos trajes a esas necesidades, ¿no? Ir al baño, por ejemplo. Sí, bueno, algo bien curioso, por ejemplo, yo que estuve presente en el Crew Survival Engineering, que es este departamento de la NASA, donde hacen todos estos trajes con ingenieros que llevan por lo menos 40 años ahí diseñando trajes. Yo cuando llegué a la capacitación para poder entender el mecanismo de los trajes, yo pensé que me iban a enseñar un sistema ultra mega complejo precisamente para esto, ¿eh? Y resulta que no, o sea, al final son pañales, o sea, usan pañales los astronautas para cuando es el lanzamiento y el regreso. Obviamente todo el sistema de enfriamiento también es todo un proceso que a mí me parecía complejo hasta cierto punto, pero bueno, de repente son bodies con mangueras, obviamente que van refrigerando el agua, que sí tiene su complejidad, pero en sí este tipo de sistemas pues lo resolvieron muy fácil. Los ingenieros dijeron, no, pues usamos un pañal, ¿no? Y este es el pañal que usamos y así está, tal cual. No hay... Nos queda poco tiempo y me gustaría preguntarles los materiales. ¿Cuáles son los materiales que son los más aptos para este tipo de trajes espaciales que son, ya nos decían, de lanzamiento únicamente? Nomex, Kevlar, lleva es un vulcanizado, es que no recuerdo el nombre del componente exacto, pero es un uretano. Lleva varios uretanos, nitrilo, o sea, son muchas capas. Los proyectos en los que están trabajando, chicos, que son varios. Pues mira, en la industria, estuvimos en la Feria Aeroespacial y es una industria bastante grande. A pesar de que uno podría pensar que los trajes espaciales solo sirven para llevar personas al espacio, también sirve para centros de investigación como son los astronautas análogos. ¿Qué quiere decir esto? Son, por ejemplo, módulos que se ponen en la Tierra con geografía muy similar al de Marte o la Luna, donde ponen a astronautas a entrenar durante unas semanas o incluso hasta un año para ver todos los escenarios críticos que podrían existir ya cuando los lleven a Marte. No es como que en Marte, se me olvidó un desarmador, ¿no? Y ya te lo van a llevar. Pues no. Entonces tienen que ver todos los escenarios críticos y eso lo hacen durante un año para ver cómo funcionan los trajes, cómo funcionan los módulos, cómo van a construir los nuevos módulos en 3D, por ejemplo, ahora en la Luna. Todo eso, y nosotros desarrollamos y creamos para agencias espaciales y también empresas aeronáuticas los trajes para que funcionen de esta manera. Pues muchas felicidades por su trabajo. Se nos acabaron los minutos de esta sección, pero seguro les garantizo que le daremos seguimiento a este proyecto porque es muy interesante todo lo que hay detrás. Me comentaban que cuesta más o menos $1 millón, no, $1 millón, ¿no? ¿O cuánto cuesta? Bueno, es que hay varias gamas. Ahorita los trajes que estamos produciendo cuestan $1 millón. Bueno, son de entrenamiento. Imagínense, ya no sé, Rafael, Laura, si quieran uno. Dije $1 millón, pues ahí sí ya no me alcanza. Pero yo me pedí que diseñaran a todos aquí en el staff con pañal y todo para... Pero $1 millón sí les alcanza. Sí, como sea, ¿no? Ahí está mejor. No, qué interesante, qué orgullo que estén haciendo esto. Es muy sorprendente cómo lo que presentabas al inicio, Rafa, ir de la ficción a la realidad, de ida, de vuelta, como pues grandes artistas que han tenido la visión de cómo sería el mundo del futuro, y no es que le atinaron, es que finalmente los científicos también usan su imaginación para crear lo que podría ser utilizado en un ambiente, por ejemplo, en este caso, difícil, en el que no se puede sobrevivir si no tienes un equipo completamente diseñado ad hoc.
Nuestros parabienes, mucho éxito y estaremos al pendiente de esta gran carrera que emprendieron. Gracias. Y cuando se les olvide el desarmador en Marte, con mucho gusto vamos a la llevamos. Gracias, señores. Gracias. Y en el boom de las denominadas inteligencias artificiales, vamos a hacer una pausa para conocer un poco más estos algoritmos. De la ciencia ficción a la realidad. En los años 50, John McCarthy da a conocer por primera vez el término inteligencia artificial. Y por otro lado, Alan Turing propuso el test de Turing para determinar si la inteligencia artificial puede imitar las respuestas humanas. Actualmente sabemos que la inteligencia artificial está en tendencia. Sin embargo, la forma en que éste aborda los temas, como el aborto, hipersexualización, creencias religiosas, diversidad sexual, entre otros, sigue en discusión. Los sistemas de la inteligencia artificial dan resultados sesgados, pues los motores de búsqueda procesan macrodatos y priorizan los resultados dependiendo de las preferencias del usuario como la ubicación. Por ejemplo, la búsqueda de imágenes de colegialas probablemente mostrará mujeres y chicas con disfraces sexualizados, pero si escribes colegial, los resultados mostrarán jóvenes estudiantes comunes. El bot conversacional, o mejor conocido como chatbot, está basada en las funciones del lenguaje, que pueden mantener conversaciones, elaborar textos y responder a preguntas con gran precisión. Este chat no es capaz de razonar como lo haría un ser humano, ya que sus respuestas se basan en la búsqueda de información y no en el razonamiento de las preguntas, por lo que a veces puede cometer errores. Este tipo de herramientas no están preparadas para detectar si las preguntas formuladas implican un razonamiento moral. Un equipo de la Universidad Técnica de Ciencias Aplicadas de Ingolstadt, Alemania, decidió estudiar cómo influían las respuestas generadas por el ChatGPT frente a dilemas morales. Los investigadores preguntaron varias veces al programa si era correcto sacrificar la vida de una persona para salvarla de otras 5. El chat elaboró respuestas a favor y en contra, lo cual les hizo corroborar que no existía una tendencia hacia una cierta postura moral por parte del programa. Para Noticias 22, Ariadna Campos. En el campo de la ciencia hay muchas batallas por librar. Por ejemplo, la que busca romper las hegemonías. El neotrópico es el término que se utiliza en biogeografía para identificar la región tropical del continente americano, la cual incluye casi toda América del Sur, Centroamérica, Antillas, una parte de México y una parte de Estados Unidos. A los científicos que se encargan de estudiar a las aves de esa región y sus hábitats se les conoce como ornitólogos neotropicales. Varios de ellos se sienten ofendidos, difundió recientemente la revista Science, porque un artículo académico publicado en la revista The Oak, Ornithological Advances, de la Universidad de Oxford, afirma que estos científicos todavía no tienen mucho conocimiento sobre las aves de América Latina y el Caribe. Además, desconoce, deliberadamente o no, que la ornitología neotropical de hoy se nutre del trabajo de científicos de estas latitudes. El artículo perpetúa un enfoque norteño, elitista y excluyente, que pasa por alto el conocimiento de los pueblos indígenas, denuncian los estudiosos latinoamericanos, quienes señalan que los autores están basados en universidades de Estados Unidos y el Reino Unido. Ante el enojo, se propusieron cambiar las barreras que, aseguran, los han puesto en desventaja y escribieron 2 artículos que se publicaron en la revista Ornithological Applications de la Sociedad Americana de Ornitología. En uno, 124 autores de la región denuncian la escasez tanto de fondos para la investigación como de ornitólogos latinoamericanos en roles de liderazgo, y un sesgo en contra de citar artículos en español y portugués, lo cual ha marginalizado a los científicos de aves neotropicales. En el otro artículo, ofrecen 14 recomendaciones para que las principales revistas del campo revisen sus políticas y prácticas para mejorar el flujo de la ciencia e incluir a los investigadores de la región. Ambos artículos señalan la hegemonía del lenguaje como uno de los principales problemas, pues en las naciones neotropicales pocos son los hablantes nativos del inglés, y los investigadores tienen que pagar por editar sus artículos en ese idioma, lo que representa un gasto oneroso.
Por ello, una de las recomendaciones a las revistas científicas es que acepten manuscritos en español y portugués para revisión y solo si son aceptados para publicarse, traducirlos al inglés. Porque no solo el conocimiento europeo es importante. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Para hablar de escritores en huelga, Álvaro Cueva recibe esta noche en Debate 22 al socio de la SOGEM y presidente de la Sociedad de Directores, Juan Antonio de la Riva. También estará con él el escritor del Comité Directivo Tinta, Rodrigo Ordóñez, y esta crisis de escritores que está generando mucha polémica en Estados Unidos, no es la primera vez que sucede. Recordaremos, hay capítulos muy emblemáticos, por ejemplo, en la huelga de escritores cuando estaba de moda Breaking Bad, el capítulo de la mosca es muy significativo. Así nada más una cámara y viendo una mosca y todos, ¿qué pasó con ese guión? No había guionistas. No había escritores. Bueno, es que ayer los sindicatos todos son muy poderosos y son capaces de parar la industria. Y vamos a ver cómo también esto podría tener ecos algo similar en México. No se lo pierdan al terminar este espacio informativo, porque aquí sí hay guionista. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Tienes que hacer la declaración anual de impuestos sobre la renta, pero no sabes cómo y te estresan tantas cuentas y números? La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM te orienta para saber cómo presentar tu declaración en abril. Además, te ofrece otros servicios de asesoría fiscal gratuita. Les ayudamos a que se elaboren sus facturas. Les ayudamos a que envíen sus declaraciones. Les ayudamos precisamente al cálculo de sus impuestos. Aquí me marca que hace falta la declaración anual del 2021 y pues no sé si guste sacar su cita para la del 2022. En promedio, se atienden 3,000 personas por año, 500 de las cuales buscan ayuda para la declaración anual. Hay muchos problemas cuando uno no tiene al día los requisitos que el SAT pide y hacen muy bien su trabajo y porque así puedo tener en orden todas mis declaraciones. El servicio está a disposición de cualquier persona física y es brindado por estudiantes de contaduría de sexto semestre en adelante. El alumno libera su servicio social, la facultad cumple con una labor social y el contribuyente cumple con sus obligaciones fiscales. Con ello también se beneficia el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque la facultad coadyuva a que el gobernado cumpla con sus obligaciones y por tanto pues paguen sus impuestos. Cuando nosotros vamos al mundo laboral entramos en ceros, tanto como en la plataforma como atendiendo a las personas. Entonces al momento de que ellos vienen me ayuda interactuando, me ayuda actualizándome también junto con ellos y voy aprendiendo, más que nada es una experiencia. El área de asesorías está ubicada en el segundo piso de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración en Ciudad Universitaria. Para un mejor servicio, pues hablen por teléfono o pueden acudir físicamente. Las personas interesadas deben presentarse con identificación, RFC y contraseña para acceder al portal del SAT. Estamos encantados de la vida a recibir a la gente, sea universitaria o no, para poderlos ayudar en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Les platicamos que se crea el Premio Nacional de Literatura Joven, con el que se busca rendir tributo a la memoria de Raúl Padilla. En honor a la memoria del promotor cultural, la Universidad de Guadalajara dio a conocer la creación del Premio Nacional de Literatura Joven Raúl Padilla López, el cual tendrá como objetivo generar un nicho de creación literaria para jóvenes entre 18 y 35 años que estén cursando algún programa universitario. La convocatoria está abierta. Los escritores tienen hasta el 1 de agosto para mandar sus poemas en el que desarrollen el tema Amor y Muerte. Los resultados se darán a conocer en el mes de septiembre y el jurado estará integrado por 3 distinguidos autores y académicos especializados en este género literario. El ganador recibirá un premio en efectivo, vales para canjear en la librería Carlos Fuentes y la publicación de su obra. Aunque el llamado es a no bajar la guardia, la Organización Mundial de la Salud nos tiene buenas noticias.
La Organización Mundial de la Salud levantó este viernes la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19 a más de 3 años de la aparición de este virus. La decisión fue anunciada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom, después de que se reuniera con el Comité de Emergencia del organismo para analizar la actual situación de la pandemia, que en más de 3 años ha afectado al menos 785 millones de personas y causado la muerte de unos 20 millones. El COVID-19 ha cambiado nuestro mundo y nos ha cambiado a nosotros. Esa es la manera que debe ser. Si todos volvemos a cómo eran las cosas antes del COVID-19, habremos fallado en aprender nuestras lecciones y le habremos fallado a las generaciones futuras, escribió el líder de la Organización Mundial de la Salud en Twitter. ¿Cuál protagonista de tragedia griega, Lis convoca a las mujeres de su comunidad a unirse en contra de la violencia? La compañía Mulato Teatro se ha dedicado desde 2005 a representar en escena el tema de la afrodescendencia. Su objetivo primordial es visibilizar la tercera raíz que conforma la sociedad mexicana contemporánea. Ahora muestran una nueva puesta en escena que tiene por nombre Lis sí trata, en la que aborda diversas problemáticas sociales como el alcoholismo, el machismo, la drogadicción y la violencia familiar. ¡Santo Cristo, es poco! ¿Y ahora qué te pasó? Es una adaptación del texto de Lisístrata de Aristófanes, en el que originalmente las mujeres se unen por Lisístrata es el personaje principal, para terminar con la guerra. ¿No tienes clase de educación sexual en la secundaria? Lis sí trata de eliminar la violencia y entonces les propone a todas las demás mujeres, en principio del municipio y después del estado, puede hacer esta huelga como la hizo Lisístrata para frenar la violencia. A toditos los vamos a pasar por las armas. ¡Uy, qué ganas! Yo ya no tengo quien me pase por las suyas. Liz, eso es lo que hace con sus compañeras, invitarlas y decir, cierren las piernas, amigas, ahí tenemos el poder, los hombres nos van a hacer caso si no le damos lo que más aprecian en nosotras. Eso lo dijo ya en el clásico. Solo por ser mujeres, siempre nos creen inferior. Lis sí trata es una adaptación a la que han llamado afro-greco-ranchera. Es trans-incluyente y puede verla toda la familia. Las mujeres nos unimos, protestamos, combatimos al injusto patriarcado. A Mulato Teatro le importaba llegar a todas las comunidades del estado de Morelos y hablar en un lenguaje que fuera accesible, divertido, sí didáctico, pero no panfletario, que pudiera visibilizar los tipos de violencia y también decir, hay una alternativa a la violencia, que es pues trabajar en conjunto para buscar erradicarla. Queremos invitar a todo el público que ve Canal 22 a ver Lis sí trata en el foro Rodolfo Usigli, en la calle de Héroes del 47, muy cerquita de División del Norte, muy cerquita del Metro General Anaya. Para Noticias 22, José Meléndez. Nada de sacudir el petate con ningún machín, eso mismito. Bueno, chavas, me dio gusto verlas. Creo que tengo... Los ritmos sincopados llegan de la mano de una nueva generación de músicos al Lunario. Para celebrar su 7º aniversario, la Big Band Infantil y Juvenil de México ofrecerá un concierto en el Lunario. Son niños, niñas, jóvenes, jovencitas que van desde los 7 años hasta los 16 años de edad. Se acercan en los conciertos y así es como se van sumando. La tercera generación de esta banda, que está conformada por 35 integrantes, preparó un repertorio especial que incluye piezas de grandes compositores del jazz, así como música de series animadas. La cosa es esa, ¿no? Irles mostrando que sí, que todos crecimos escuchando jazz, solo que nadie nos había dicho, ¿no? El tema de Don Gato y su pandilla, que es fabuloso, de la película de Toy Story, ¿no? Amigo Fiel, en fin, es muchísima música, muchísimo repertorio, y después también lo juntamos con arreglos como mencionaba, el gran Duke Ellington, de Count Basie, Saminéstico. Entonces se crea un concierto maravilloso. El concierto se llevará a cabo el 7 de mayo a las 13 horas en el Lunario del Auditorio Nacional.
Son pequeños pero grandes músicos. Noticias 22, Óscar Cortés. Cuatro pilares de la arquitectura suiza quedan inmortalizados en la lente. Empezada la década de los años 70, la región del Cantón de Ticino en Suiza se vio marcada por la huella de 4 arquitectos: Luigi Snozzi, Livio Facchini, Aurelio Galfetti y Mario Botta. Una muestra desde distintos recursos visuales da cuenta de su trabajo y la relevancia que tienen en la historia del arte. Se ofrece una visión desde un punto de vista contemporáneo, desde una revisión crítica del trabajo de estos 4 arquitectos, intentando analizar no tanto la validez de sus formas, que desde luego fueron arquitecturas de gran relevancia, sino la vigencia y la capacidad generadora de las ideas que aquellas arquitecturas transmitían. La exposición se ha dividido en 4 núcleos. Primeramente se hace un recorrido introductorio que nos da el contexto histórico en el que se desenvolvieron estos 4 arquitectos. El segundo bloque analiza el trabajo de los mismos desde 4 conceptos. Eso se ha hecho con material gráfico de archivo, principalmente de archivo de época, libros, revistas, y también ha contado con la contribución en algunos proyectos y en algunos trabajos de los propios estudios o los herederos de los arquitectos. Ecos, tercera parte de la muestra, nos aproxima la obra de cada uno desde la mirada del fotógrafo Simón Bossy. Es una parte que necesita y quiere de ser muy libre para la interpretación de los visitantes. Son 4 personajes distintos, unidos no solo por el origen, sino también por lazos de amistad y de colaboración profesional. Y esto resulta en que a través de su desarrollo hay afinidades que son muy evidentes, pero siempre mantienen una cierta independencia o una cierta identidad. La cuarta y última parte reúne una serie de cartas de otros artistas que se vieron o se ven reflejados en el trabajo de los 4 arquitectos: Snozzi, Facchini, Galfetti, Botta. 4 arquitectos del Ticino se puede ver en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo hasta el mes de agosto. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Danza, entre otros contenidos al regresar. Y la cartelera, no se muevan de sus lugares. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Una historia de 3 familias unidas por la tragedia y la sangre. Mi dite che sono mezzo orbo, ma ancora più buono che tu che succede. Compradores, vendedores, mafias y empresarios corruptos. If you want to kill, there are motives and method. 000, una serie basada en el libro homónimo de Roberto Saviano. Martes, 21:30 horas. México nos entrenó para ser los mejores. Y lo somos. Hola, soy Rodrigo Ordóñez, guionista mexicano y parte del comité directivo de Tinta. Soy Juan Antonio de la Riva, director y escritor cinematográfico, representante en esta ocasión de la Sociedad General de Escritores de México. Y vamos a hablar de la huelga de escritores y de cosas que jamás se han dicho en la televisión de este país. Quédense después del Noti, les conviene. Es un programa muy especial de Debate 22. ¡Los esperamos! Hoy, 21 horas.
El legado de Lucio Spíndola sigue vivo y este festival da cuenta del mismo. Han pasado casi 6 meses desde el lamentable fallecimiento de Lucio Spíndola, maestro de la escena y un referente del teatro de títeres en México. El legado de Lucio es una compañía que tiene casi 50 años de actividad ininterrumpida, preocupado siempre por hacer un teatro para infancias con calidad. Su labor y talento le permitieron encontrar nuevas posibilidades en el ámbito de la escena titeril. Cuando llegó a México en 1976, introdujo en este campo temas profundos y de actualidad para acercarse y hacer reflexionar a las infancias a través de piezas únicas y títeres finamente construidos. Los niños se identifican con ese objeto, que algunos son del tamaño de ellos, pero que siempre se están atreviendo a decir lo que ellos piensan y a veces no se atreven a decir. Ellos son exactamente igual que un adulto, simplemente tienen un poco de menos información, pero tienen la misma inteligencia o más. Marionetas de la Esquina sigue el camino desde la titería, dirigida por Lourdes Pérez Gay, y recuerda a su creador con el Festival de Títeres Lucio Spíndola, donde participarán 9 compañías de México y el extranjero. Vienen gentes con la trayectoria de Carlos Converso, que viene de Veracruz, la Troupe de la Ciudad de México, Tlacuache de Guadalajara, que es un grupo muy lindo que rescató Jonathan Ruiz. Vamos a ver varias técnicas de teatro de títeres en este festival y vamos a presentar de Marionetas de la Esquina la primera obra que Lucio trajo a México, que es el circo. A la lista se suma La Visita Inesperada y lo último en el repertorio de Marionetas de la Esquina, Aprender y Olvidar, una pieza escrita por Amaranta Leiva dedicada a su padre Lucio Spíndola. El programa no solo considera espectáculos para niños, los adultos también están invitados. Vamos a tener 4 o 5 espectáculos los viernes para adultos y por favor vengan, están cordialmente invitados. Vamos a tener precios especialísimos porque una de las cosas que queremos hacer este año es abrir los viernes con teatro de títeres para adultos. El Festival de Títeres Lucio Spíndola tendrá funciones hasta el 4 de junio en los teatros El Galeón y Orientación del Centro Cultural del Bosque, en algunos escenarios de diferentes alcaldías de la Ciudad de México y en la Casa de las Marionetas La Titería. Consulten la cartelera y adquieran sus boletos a través de la página que aparece en pantalla. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Sí, resortito eso. Sí, resortito. Sí. Bueno, escucharon desde hoy hasta el 4 de junio. No se pierdan este festival. Está muy, muy atractivo, de verdad. Y fíjense que un fantasma es avistado en el Teatro Isabel La Corona. Vamos a ver. Eric Campos, fundador y director de la compañía capitalina de danza, celebra 35 años de trayectoria y lo hace con una propuesta coreográfica cautivadora, El fantasma de la ópera. Adaptada en cine y teatro, la novela gótica El fantasma de la ópera pocas veces se ha visto representada en ballet. El coreógrafo mexicano Eric Campos decide retomar esta obra para presentar un espectáculo en el que el amor nace desde la más profunda oscuridad y en el que el público puede ser testigo del lado oscuro y peligroso del protagonista. Yo lo quiero mostrar como una persona que tiene estos problemas emocionales en la vida, que le impide actuar en sociedad, que le impide entablar una relación. Casi todas las historias que he contado pues tienen un mensaje moral. En este caso, pues precisamente el mostrar que tengamos cuidado de seres manipulativos. Hace 8 años, Campos decidió crear la Compañía Capitalina de Danza, una iniciativa independiente que impulsa el desarrollo de los talentos jóvenes en esta disciplina. Graduado en la Escuela Superior de Danza en Montreal, Canadá, y primer solista de la Compañía Nacional de Danza, se ha interesado en realizar montajes de obras clásicas. En El fantasma de la ópera participan 20 bailarines, algunos egresados de las escuelas más importantes a nivel nacional. Yo creo que como creador te llega la inspiración a través de un enamoramiento de la historia. Yo no me dedico a buscar una obra en específico, sino más bien leo varias obras y las cuales me llega la inspiración en ese momento y digo, ay, esto estaría pero fabuloso montarlo en ballet. El fantasma de la ópera pueden verlo el 6, 14 y 28 de mayo en el Teatro Isabel La Corona en Tlatelolco. Con imágenes de Luis Oscar López y Baldomero Ochoa, reportó Karen Rivera.
La cuenta regresiva está en marcha. Reino Unido espera a su 40º monarca. En las redes sociales se habla de la ceremonia de coronación de Carlos III, que se llevará a cabo el día de mañana en la abadía de Westminster. La última ceremonia que se vivió en el Reino Unido fue la de Isabel II, hace 70 años. El día comenzará con una procesión en la que Carlos III y la reina consorte Camila se trasladarán desde el Palacio de Buckingham a la abadía de Westminster en una carroza tirada por 6 caballos. Los reyes se dirigirán en procesión solemne hacia sus tronos frente al altar mayor. En la ceremonia, que tendrá una duración de 90 minutos, el nuevo monarca recibirá insignias como la corona de San Eduardo, el anillo del soberano, la espada de la ofrenda, así como el reconocimiento del arzobispo, el juramento, y finalizará con el cambio de vestiduras y la colocación de la corona imperial del Estado. Los monarcas serán recibidos con honras militares en el Palacio de Buckingham y luego saldrán al balcón central con miembros de su familia para ver el desfile aéreo. Terminarán con el tradicional saludo que cerrará un día histórico en el Reino Unido. En otros temas, Rodrigo de la Cadena nos comparte su pasión por el bolero, un género al que se ha consagrado durante 2 décadas. No sé tú. Pianista, cantante, compositor, promotor cultural, conductor de radio y televisión, Rodrigo de la Cadena está celebrando 20 años de carrera artística. Siempre a contracorriente y al margen de la industria, el joven músico ha consagrado su vida a la preservación y difusión del bolero, género al que se sigue entregando en cuerpo y alma. Yo me considero un artista de la cultura, porque soy un apasionado de la... Pues no nada más de cantar por cantar, sino de buscar a los artistas que formaron parte de la época dorada del romanticismo sobre todo, o que fueron protagonistas de ese México dorado. Apasionado de la música romántica del siglo pasado, Rodrigo de la Cadena obtuvo su primer contrato hace 2 décadas. Con tan solo 15 años, dio sus primeros pasos profesionales en un cabaret. Para celebrar la fructífera trayectoria que ha logrado cultivar desde entonces, el cantante presentará en el Teatro del Parque Interlomas un espectáculo titulado El Último Bohemio. El Último Bohemio es un mote que Armando Manzanero, mi querido maestro, me puso. Dijo que yo era el último bohemio porque yo soy el más joven, digamos, de la generación de artistas que compartió con ellos, con la, digamos, la generación dorada. El espectáculo incluirá más de una decena de popurrís dedicados a aquellas figuras que lo han influenciado y lo siguen inspirando, como Rubén Fuentes, Marco Antonio Muñiz, Carlos Lico, Armando Manzanero, Martín Urieta y José José. Este es un homenaje a todos ellos, es un disco que presento con orquesta sinfónica dirigido por Abraham Barrera, con grandes arreglos, los coros de mis ahijados, que se llaman Los Miranda, son unos niños sumamente talentosos. El espectáculo El Último Bohemio, con el que Rodrigo de la Cadena celebra 20 años sobre los escenarios, se llevará a cabo el viernes 12 de mayo a las 8:30 de la noche en el Teatro del Parque Interlomas. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y otra recomendación muy rápido: mañana en el Centro Cultural Universitario, al sur de la Ciudad de México, se transmite desde el Royal Opera House Turandot. Va a haber una plática antes de esta gran ópera de Giacomo Puccini, realizada por Gerardo Kleinburg a las 11 de la mañana, Centro Cultural Universitario. Y tenemos más recomendaciones para terminar el programa. Nos vemos el lunes aquí en Noticias 22. Buenas noches. Bienvenidos a la cartelera cultural. ¿Listos para divertirse? Murder Mystery regresa a la casa Rivas Mercado. Si son fanáticos de las historias de detectives y quieren poner a prueba sus habilidades como investigadores, esta actividad es para ustedes. La experiencia es definida como asesinato misterioso y convierte a los visitantes en agentes secretos para descubrir las pistas y así encontrar al culpable de la muerte del Dr. Richter.